Hola, buen día. El día de hoy les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje para la materia Identificación Sistemática de Compuestos Orgánicos. El tema de hoy es benzocaína. El equipo que va a exponer el día de hoy está conformado por su servidora Ana Julisa, Juan David Landeros, Ángel Pérez, Tabata Macías y Raquel Guadalupe. La benzocaína es un anestésico local empleado como calmante de dolor, actúa bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio. Gracias a que provoca adormecimiento y así calma dolor, se puede comercializar en diferentes presentaciones, como en geles, aerosoles, ungüentos, soluciones y pastillas. Aquí tenemos el ejemplo de unas pastillas que son para el alivio del dolor de garganta y un ungüento que se pone a los infantes para ayudar a la molestia del crecimiento de los dientes. Ok, en la parte de características vemos que en su forma molecular esta molécula está conformada por 9 átomos de carbono, 11 de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Su nombre UPAC es etil 4-amino benzoato. Y como propiedades físicas y químicas tenemos que es un compuesto en forma sólida, de color blanco y cristalino. No tiene olor y tiene un sabor amargo. Tiene una masa molar de 165.19 gramos sobre mol, un punto de ebullición de 310 grados Celsius, un punto de fusión de 92 grados Celsius, una solubilidad de 1310 miligramos sobre litro a 30 grados Celsius y un pK de 2.51 a 25 grados Celsius. Esta molécula es ligeramente soluble en agua y sus pictogramas podemos ver que nada más tiene uno, en el cual es irritante. Ok, en el espectro y red de la benzocaína podemos hacer la identificación de al menos 5 picos. Empezaremos a identificarlos primero de la región de los grupos funcionales hasta la huella dactilar. El primer pico es acerca de la mina primaria, en donde se puede ver que es una señal de un doblete, es una señal media y ancha, en el cual se encuentran los picos entre 3500 y 3350 aproximadamente centímetros a la menos 1. Posterior a ello, tenemos el pico de enlace carbono-hidrógeno correspondiente al anillo aromático de 3250 centímetros a la menos 1. Y posterior a ello tenemos la señal más intensa del espectro, que es correspondiente al grupo al carbonilo, 1690. Y luego en rojo tenemos la señal del anillo aromático. Es una señal que ocurre en los 1600 centímetros a la menos 1 y podemos ver el siguiente, que es el enlace carbono-oxígeno que ocurre en 1170 aproximadamente. A continuación se muestra el IDH de la molécula de benzocaína. El índice de diferencia de hidrógenos, o IDH comúnmente conocido, es una medida de grado de insaturación de los compuestos orgánicos. La fórmula del IDH es la que se puede apreciar aquí en la diapositiva. Sumamos 1 más el número de carbonos más un medio del número de nitrógenos que obtiene la molécula más un medio que multiplica el número de hidrógenos más el número de halógenos que tiene la molécula. En la diapositiva podemos ver que la benzocaína tiene 9 carbonos, un nitrógeno y 11 halógenos. Al sumarlo nos da que el IDH es de un valor de 5. La molécula de benzocaína posee 5 insaturaciones, lo cual nos dice que posee uno o más enlaces múltiples entre los átomos de carbono y es capaz de tener reacciones de adición. Pasamos ahora al espectro RMN de un hidrógeno de la benzocaína. Podemos observar que presenta un triplete a 1.40 partes por millón, un singulete a 3.95 partes por millón, un cuarteto a 4.39 partes por millón y dos multipletes de tripletes de 6.54 a 6.48 partes por millón y de 7.61 a 7.67 partes por millón.
Al realizar los cálculos de las integrales podemos observar la distribución de hidrógenos en el espectro. Con esto y con la ayuda del cálculo de la multiplicidad podemos saber a qué corresponde cada señal. Comenzaremos con el triplete. Este, al tener dos hidrógenos, corresponde al carbono 11. ¿Pero por qué? Porque el carbono 11 está unido al carbono 10, mismo que en el espectro presenta una señal de un cuarteto, siendo estos los únicos que tienen ese nivel. Ahora pasaremos a los multipletes de tripletes, que eso es algo extraño, ya que estos corresponden a los carbonos 2, 3, 5 y 6 del anillo. ¿Y qué pasa con esto? El anillo de estos cuatro carbonos son los únicos que tienen hidrógenos adicionales. Los dos que serían el carbono 1, el carbono 4 y el carbono 9 no presentan estos y el carbono 8, perdón, no presentan estos por el tema de que no tienen hidrógenos adicionales al tener más de 3 enlaces. Ahora pasaremos al singulete, el cual es igual de extraño, ya que este singulete es la señal del amino radical, el cual, como se puede ver aquí, está unido al carbono 4. Para ir terminando con esto, una constante de acoplamiento es el valor con el que se mide la interacción entre dos picos adyacentes de una señal. Nuestro espectro presenta una constante de acoplamiento de 6.4 Hz entre el triplete y el cuarteto. Continuando con el estudio y análisis de la benzocaína por medio de RMN o resonancia magnética nuclear, ahora pasamos a la sección de carbono 13, en la cual en esta misma contaremos con tres distintos apartados o subtemas, llamémoslo de esta manera. Comenzando por el sistema acoplado. En particular, en esta molécula no se encontró el espectro de carbono 13 acoplado de una manera en particular, mas sin embargo sabemos que se puede aplicar de una forma teórica, pues este tipo de técnicas y este tipo de espectros nos ayudan a identificar el tipo de carbonos que vamos a tener. Explicado de otra forma, podría ser lo siguiente. Cuando tenemos un carbono el cual tiene unidos tres hidrógenos, veremos un cuarteto. Cuando vemos a un carbono con dos hidrógenos unido a él mismo, observemos un triplete. ¿Qué es lo que nos va a ir diciendo esta regla? Sigue la regla de n+1, donde n son el número de hidrógenos unidos directamente al carbono en particular. De esta manera, aquí se pueden observar un par de ejemplos que, si bien no corresponden a la molécula, pero corresponden al estudio que se está tratando de explicar por medio de esta técnica. De la misma manera, podemos observar que aquí tenemos la molécula de la benzocaína, en la cual podemos observar que hay algunos de sus carbonos en los que tienen uno o dos hidrógenos unidos directamente a ellos, por lo cual, por la misma regla ya explicada, podemos dar a entender que veríamos o esperaríamos señales de 3 y de 2, respectivamente. Pasando al carbono 13 desacoplado, este tipo de espectros nos puede ayudar a identificar el tipo de carbonos diferentes que podemos encontrar dentro de la misma molécula. Dicho de otra manera, no todos los carbonos presentes en una molécula van a ser iguales, puesto que cada uno de ellos están unidos o están consecuentes a átomos muy diferentes cada uno de ellos. Es decir, en este espectro podemos encontrar a los carbonos 2 y 6, los cuales están unidos consecuentemente en la posición alfa después del grupo carbonilo. Por lo tanto, esos dos carbonos van a ser iguales y obtendremos una sola señal para ellos mismos. De la misma manera, para el carbono 3 y 6, en el cual podemos observar que son dos carbonos unidos directamente a un carbono que está consecuente al grupo amino. Por lo tanto, va a tener un efecto diferente y lo esperaremos observar en señales completamente diferentes a la señal del carbonilo. Para el mismo ejemplo tenemos el caso del carbono que está unido directamente al carbonilo, pues es la señal más alejada, es decir, más desprotegida, pues el grupo carbonilo funciona como un grupo electroatractor que lo desprotege. De la misma manera, en el carbono 11 lo podemos observar en la posición derecha, o dicho de otra manera, protegido. ¿Por qué? Porque es el carbono que está más alejado de los grupos electroatractores, como podrían ser los carbonilos, las aminas, etc. Entonces, este tipo de espectros nos ayudan a analizar, ver y entender los tipos de carbonos que vamos a tener
dentro de la molécula y el cómo se van a ir comportando y en qué señales los vamos a ir obteniendo, por lo que ya se mencionó, de los átomos unidos a ellos en particular. Pasando a la última sección del carbono 13, llegamos a la sección del depth. El apartado del depth nos indica o nos puede ayudar a reafirmar el tipo de carbonos que vamos a tener dentro de la molécula. ¿De qué manera de qué manera lo podemos estudiar o lo podemos ver? Bueno, pues el depth nos ayuda a observar las posiciones de las señales, ya sea arriba o abajo, para poder identificar si se tratan de CH2, CH3 o carbonos con un hidrógeno, que se trata de un CH. De esta manera podemos observar que obtenemos señales en las posiciones, digamos, hacia arriba, lo que nos confirma el hecho de que tenemos la presencia de un carbono, en la posición 11 tenemos un carbono con CH3, por lo que tenemos la señal de CH3 que corresponde al carbono 11, que como se mencionó anteriormente, en el caso del carbono desacoplado, lo obtenemos en posiciones protegidas del lado derecho. Mientras que por otro lado tenemos a los grupos CH que están ya un poco más desprotegidos, pues ya son carbonos que están unidos o están cercanos al carbonilo, al oxígeno o a los carbonos con dobles enlace o directamente con los grupos amino. La espectrofotometría de masas es una técnica de análisis cualitativo de amplia utilización para la determinación de estructuras orgánicas. La espectrofotometría de masas está basada en la obtención de iones a partir de la molécula orgánica en fase gaseosa. Una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa carga y finalmente se detectan por medio de un dispositivo adecuado. En dicha dispositiva, el peso molecular de la molécula de benzocaína, que posee un peso de 165, lo cual se observa en el espectro. Partiendo de la molécula de benzocaína completa, se obtiene el pico base, que es el espectro más intenso en el que se le asigna una intensidad de 100% y se calcula lo demás a partir de él. Es la primera ruptura de los electrones de doble que se localizan hacia el oxígeno, haciendo que éste salga como radiación. Para sacar el pico de masa carga del 92, se parte del pico base en dicho mecanismo, lo cual ocurre en un arreglo molecular, una intransformación con un par de electrones libres del oxígeno hacia un triple enlace con el carbono, haciendo que se desprenda un radical monóxido de carbono y así solamente dejando el ion fenilbutadieno. En la siguiente diapositiva se muestra el mecanismo para sacar el pico de 137. Se hace por medio de transferencia de hidrógeno en un arreglo de 4 miembros. En dicho mecanismo se parte la molécula completa, que se tiene CH3, pero en vez de tenerlo de terminal, se resalta el hidrógeno, que será la transferencia para hacer una ruptura homolítica, en donde se rompe el enlace CH3 y se convierte en doble enlace para que salga un eteno, y el hidrógeno para atracción de carga se junta con el oxígeno, así formando un grupo OH. La última técnica que utilizamos para analizar nuestra muestra es ultravioleta. Esta la utilizaremos para calcular el lambda máxima. Primero vamos a determinar el valor base de nuestra molécula y como está señalado, encontramos que tenemos una cetona alfa-beta insaturada cíclica de 6 miembros. Y de acuerdo a la ley Woodward-Fletcher, el valor base es de 215 nanómetros. También encontramos que tiene dos residuos de anillo, uno en la posición alfa y otro en la posición beta. Los valores para la posición alfa es de 10 nanómetros y para la posición beta es de 12 nanómetros. Continuamos analizando nuestra molécula y se observa que tiene dobles enlaces. Tenemos dos dobles enlaces que extienden la conjugación, por lo cual vamos a multiplicar nuestro valor por 2. También se observó que tiene un doble enlace exocíclico al anillo y este tiene un valor de 5 nanómetros. Y por último se observó que es un dieno homoanular
con un valor de 39 nanómetros. Y por último se va a hacer la sumatoria de los elementos anteriores para calcular el lambda máxima. El valor calculado es de 341 nanómetros y el reportado que encontramos es de 291.4 nanómetros. Y por último, la bibliografía. Muchas gracias.